Bueno, me tocó esta mañana compartir con ustedes. Yo sé que todos esperan al pastor, ¿verdad? Pero bueno, estuvimos platicando y él me estaba diciendo, apóyame, y estaba yo checando este año y dije, ay Señor, es el año que creo que más he compartido la palabra y es todo un reto estar aquí en este púlpito, pero le agradezco al Señor y también a mi esposo que me lo permita. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Amén. Y bueno, quiero que abran sus Biblias ahí en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3, y vamos a ver una historia muy interesante. Y yo quiero compartir acerca de lo que pasó con Salomón. Y si ustedes han leído la palabra, pues Salomón pues fue un hombre que se reconoció como un hombre que tenía sabiduría, y pues una de las personas más sabias que habían vivido en el mundo en ese tiempo. Pero vamos a ver aquí en el verso 5 lo que dice la palabra del Señor. Dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios. Yo cuando leí esto de que en los sueños dije, wow, qué padre, ¿verdad? No sé si ustedes han pensado en esto y si quieres que Dios te hable en sueños. ¿A alguien le gustaría que Dios le hablara en sueños? ¿O nada más a mí? ¿A alguien Dios le ha hablado en sueños? Ah, muy bien, ok, varios aquí, muy bien. Y dice aquí la palabra, ¿verdad? Que Dios le habló en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. ¡Wow! ¿Te gustaría que te dijera Dios, pídeme lo que quieras que yo te dé? ¿A alguien le gustaría? ¿Por qué nada más unos cuantos, otros no? Qué raro, a mí sí me gustaría. Y dice que Salomón, bueno, ahí estamos viendo en este pasaje, Dios le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón se enfrentó con la elección de su vida. Ahora, yo te pregunto esta mañana, ¿cómo responderías si Dios llegara y te hiciera esta increíble proposición? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo responderías a una petición como esta? Pide lo que quieras. ¿Qué es lo primero que se te vendría a la mente? ¿Dinero? Pues no está mal el dinero, ¿no? ¿No quieres dinero? Nadie quiere dinero. Ok, dinero puede ser cosas, una casa. ¿Alguien quisiera una casa? Aquí dicen los hermanos quieren una casa. Pero fíjense, pues no sé qué podría venirte a la mente. Dinero, casa, un carro, cosas, no sé, viajar. Sí, Señor, quiero recorrer el mundo, quiero ir a Europa, ¿no? ¿A alguien le gustaría? Tampoco quieren viajar. Bueno, ok, pero ¿qué dijo Salomón? Vamos a ver qué dijo Salomón y vámonos al verso 6. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. El rey David era el papá de Salomón. Porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Qué interesante declaración, hermanos. Miren a quién está poniendo aquí Salomón en su vida, reconociendo. ¿A quién estaba reconociendo? A su papá, a su padre. Su padre, el rey David, había sido un hombre, y aquí lo menciona, que andaba en verdad, en justicia y con un corazón recto para contigo. Salomón, hermanos, sabía que la bendición de Dios estaba en su vida debido a la misericordia que Dios había mostrado con su padre. ¿Cierto? Lo estaba reconociendo. Y esta rica herencia que Salomón tenía le garantizaba muchos privilegios. Amén. Es cierto. Tus hijos pueden ser privilegiados y bendecidos por Dios, porque por tu propia vida,
por la influencia, por la vida de los padres hacia los hijos, porque aquí está hablando cómo andaba David su padre y Salomón lo estaba reconociendo. Imagínate que así reconozcan tus hijos, te reconozcan a ti así, de esa manera. Un hombre y una mujer en verdad, en justicia y con un corazón recto, y que por causa de eso tus hijos pueden recibir los beneficios y las bendiciones que Dios le quiere dar. Y aquí es algo muy importante esto, hermanos. Esta herencia que David le estaba dando a su hijo le garantizaba los privilegios y bendiciones. Dios estaba con Salomón a causa de su propio padre. Y hermanos, yo estaba pensando lo siguiente: en el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, tú y yo recibimos una nueva herencia. Vivimos en la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores, y se nos ha dado todo lo que Él tiene para ofrecernos. Amén. Ahí está una herencia grande para nuestras vidas. Y volvemos a esa pregunta que Dios le dice a Salomón: pide lo que quieras que yo te daré. Wow. Yo creo que cuando salgas de aquí en la noche vas a pedir a Dios que te dé un sueño y que te hable así como Salomón: pídeme lo que quieras. Pero fíjense, Salomón no pidió más tierras, no pidió riquezas, no pidió influencia, no pidió fama. En vez de eso, reconoció su inexperiencia al decir que él era solo un joven. Y vamos a ver lo que dice en el verso 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Fíjate, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Y yo me puse a pensar en esta actitud de Salomón. Reconoció algo en su propia vida. La palabra de Dios nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que hay algo muy importante que necesitamos tener, y es humildad. Y Dios quiere que nos quitemos el orgullo de nuestros corazones, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, en nuestra propia manera de pensar. Y aquí Salomón, hermanos, estaba reconociendo algo bien importante en su vida. ¿Sabes qué? Soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Lo estaba reconociendo. Estaba reconociendo sus debilidades. Estaba reconociendo que no podía hacer las cosas por sí mismo. Salomón estaba reconociendo que necesitaba a Dios para vivir. Amén. Y nosotros tenemos que tener esta misma actitud que tuvo Salomón: reconocer nuestras debilidades, reconocer que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, reconocer que necesitamos a Dios para vivir. ¿Sabes qué, Dios? No sé ni cómo entrar ni cómo salir. ¿Sabes qué, Señor? No sé cómo hacer esto, no lo sé. Por lo tanto, Salomón le pidió algo muy importante, extremadamente importante, extremadamente por encima de cualquier cosa necesario. Y vamos a ver lo que pide en el verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Iba a ser rey. Bueno, ya era rey. Y él estaba reconociendo sus debilidades. Él estaba reconociendo su juventud. Él estaba reconociendo tal vez que le estaba faltando experiencia en el tema, ¿verdad? ¿Quién sabe? Él veía a su padre David reinando, y pues tal vez él pues era el hijo del rey y tal vez tenía tantos privilegios y no tenía responsabilidades. Pero ahora, ¿qué pasaba? Salomón va al trono, ¿verdad? Llega al rey y ahora sí dice: ahora sí esto está bien difícil. Ahora sí esto es una gran responsabilidad. ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y aquí le está diciendo Salomón a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido.
Y cuando habla aquí la palabra de un corazón entendido, lo que Salomón estaba pidiendo era sabiduría. Estaba pidiendo sabiduría para llevar a cabo su trabajo. Entonces, cuando se habla de Salomón y se dice que era un hombre muy sabio, tenemos que entender esto que es muy importante. ¿De dónde venía la sabiduría que tenía Salomón? Amén. No era de él mismo, hermanos, ni de su conocimiento, ni de su experiencia, ni de nada. Miren, y vamos a ver, y vamos a seguir, porque esto está muy bueno, este tema. Pero fíjense, aquí nos está diciendo la palabra que nosotros también debemos pedir sabiduría, como dice la palabra en el libro de Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, y está hablando aquí de qué, del reconocimiento. Tengo que reconocer, no tengo sabiduría. Tengo que reconocer, me falta sabiduría. Tengo que reconocer que soy débil y frágil y carnal y que me equivoco y que tomo malas decisiones. Tengo que reconocerlo. Sí, me falta sabiduría. Necesito la sabiduría que viene de Dios. Y más en estos tiempos, hermanos, tan difíciles. Amén. Entonces aquí Santiago presenta a la sabiduría como un fluir continuo de la mente de Dios a sus hijos. Pues Él, nuestro Dios, es la fuente y Él es el dador de la sabiduría. Amén. Amén. Y yo me estaba preguntando una cosa: ¿de dónde viene o cuál es la fuente de dónde yo me estoy comiendo, bebiendo, aprendiendo, llenándome? ¿Cuál es la fuente? ¿Qué escucho? ¿Qué leo? ¿De dónde recibo yo esa sabiduría? ¿Qué está pasando con mi vida? Y creo que es necesario, hermanos, poder meditar en este punto tan importante. ¿Cuál es la fuente? Porque, hermanos, ahora podemos estar escuchando a gente que dice barbaridades. A veces estamos escuchando doctrinas falsas. La palabra dice que se van a levantar falsos maestros. Y a veces estamos escuchando gente que está hablando cosas equivocadas. Y a veces estamos siendo bombardeados por una cantidad de la comunicación ahorita de cosas que nos bombardea constantemente. Y dices, ¿de dónde estoy recibiendo esa fuente de sabiduría? ¿Qué leo? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué estoy viendo? Vivimos a veces, ¿verdad?, con estos aparatos todo el tiempo. Y yo decía, ¿de dónde es la fuente que yo recibo el conocimiento? Esto es muy importante, hermanos, porque Dios es el que da la sabiduría a los rectos. Dios da la sabiduría y necesitamos la sabiduría. Es urgente por todo lo que está pasando, por todo lo que estamos viviendo. Y a veces yo estaba, no me acuerdo dónde leí, pero decía que la ignorancia y la falta de educación destruye una nación. ¿Sí o no? Cuando la gente no piensa, cuando la gente no sabe nada, pues esto, pues no sé, pues dile que sí. Y no piensan, no razonan, no meditan, no aprenden. Estamos viendo ahora con los cambios que está pasando la educación. A mí me preocupa mucho la educación de esta generación que se está levantando. Ahora menos quieren los niños estudiar, menos quieren aprender. Quieren todo rápido, quieren todo fácil, no importa. Luego llegan, la gente se recibe o los jóvenes se gradúan y supuestamente se preparan en una profesión, pero que luego entran al trabajo y no saben absolutamente nada. Le pagaron a alguien para que le pusieran 10 en sus calificaciones, o le pagaron a alguien para que pudiera pasar el examen y para graduarse, etcétera, etcétera. Así vivimos en este mundo, hermanos. Pero Dios no quiere que su pueblo vivamos de esta manera. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo sabio,
Dios quiere a sus hijos que seamos inteligentes y con sabiduría. Pero lee los proverbios, lee el proverbio cuando habla ahí la palabra. No seamos sabios en nuestras propias opiniones. Necesitamos la sabiduría del Señor. Necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos esa sabiduría de la fuente que viene solamente de Dios, de Él, de su palabra, hermanos. Dios no quiere a su pueblo que seamos ignorantes. Y aquí Salomón le está diciendo: voy a tener un trabajo muy importante. ¿Quién podrá gobernar este pueblo? Hermano, tú como padre o como madre que estás con tus hijos, imagínense gobernar una nación, gobernar una familia, cumplir con tus responsabilidades, tu trabajo, educar a tus hijos. ¿No necesitamos sabiduría, hermanos? Claro que necesitamos sabiduría para poder salir adelante, para poder cumplir con la responsabilidad que Dios nos da. Es necesario la sabiduría, hermanos, primero para equiparnos y capacitarnos para vivir en victoria. Dios quiere que vivamos en victoria, amén. Y ahora en nuestros tiempos, lo que estamos viviendo, necesitamos sabiduría, hermanos, para poder vivir en esa victoria que Dios nos quiere dar. Necesitamos sabiduría para tomar decisiones que afectarán el resto de nuestras vidas. No sé si alguna vez te pasó que Dios te habló y te dijo: haz esto, claramente. Pero empezaste a razonar y a pensar, y tal vez es mejor esto, lo otro, y no hiciste lo que Dios te dijo, hiciste otra cosa. ¿A alguien le pasaría de repente? Tomó una mala decisión y no era por ahí, era de otra manera, era como Dios estaba diciendo. Pues los resultados, claro, va a haber consecuencias de las decisiones que tomamos. Por eso necesitamos buscar a Dios todos los días, hermanos, porque necesitamos que Dios nos dé la sabiduría para poder tomar decisiones, amén. Porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. ¿Estás conmigo esta mañana? Amén. También necesitamos sabiduría para poder conocer a Dios y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios nos creó, hermanos, y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a saber cuál es ese propósito? Pues necesitamos conocer a Dios y necesitamos preguntarle a Dios. Amén. ¿Y cuál es el propósito de Dios para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Sabes cuál es el propósito? Es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí lo dice en su palabra. Y de hacer discípulos. Ese es un propósito grande que Dios nos ha dado como hijos de Dios, amén. Ese es uno de los primeros propósitos que tenemos que pensar. Necesitamos sabiduría. En eso nos tenemos que estar enfocando, en lo que Dios quiere que hagamos, con la sabiduría que viene de Él, amén. Necesitamos sabiduría para poder saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Necesitamos sabiduría para distinguir cuándo decir que sí y cuándo decir no. Claro que necesitamos sabiduría. Necesitamos preguntarle siempre a Dios antes de hacer algo, antes de actuar. Necesitamos sabiduría para edificar un hogar. ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Sabiduría para nuestra relación matrimonial, sabiduría para guiar a nuestros hijos. Claro que necesitamos sabiduría para edificar un hogar, y viene de Dios. Sabiduría para manejar correctamente las finanzas, pues esto puede hacer la diferencia entre la ruina o la estabilidad económica. Necesitamos sabiduría en estos tiempos, hermanos, para manejar correctamente las finanzas. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Es tiempo de derrochar el dinero? ¿Es tiempo de ir a comprar todo lo que nos ofrece el Buen Fin? Es tiempo de buscar a Dios, hermanos, para saber cómo manejar correctamente las finanzas. ¿Será necesario comprar esto realmente, Señor? ¿Sí o no? Estamos en tiempos necesarios de buscar la sabiduría de Dios, hermanos, porque puede hacer la diferencia entre la ruina o la estabilidad económica. ¿Será tiempo de comprar una casa? Pregúntale a Dios.
Pregúntale a Dios, pídele a Dios sabiduría. Dios te va a hablar, Dios te va a guiar. Pídele a Dios. Si te falta sabiduría, pídela a Dios. Amén. Sabiduría para traer paz y tranquilidad a una situación de conflicto en las relaciones de unos con otros. Sí, se necesita sabiduría. No sé por qué está pasando, pero resulta que ahora con el confinamiento y estar en el encierro y todo, parece que hay más problemas matrimoniales que antes. Necesitaremos sabiduría para traer tranquilidad y paz a una situación de conflicto en las relaciones. Claro que necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Cuando caminamos con Dios, hermanos, Él nos da cada día la sabiduría que necesitamos para vivir. Por eso debemos buscarla. Debemos leer su palabra. Debemos pedirle que nos revele cómo obedecerla y luego estar dispuestos a hacer lo que Él nos diga. Ahora, no me voy a meter en este tema, pero ya después que me puse a leer más acerca de Salomón, aunque era reconocido como un rey sabio, porque Dios, hay que recalcarlo, Dios se la dio. Amén. Pues fíjense que si ustedes leen después, pues Salomón la regó. No hizo muchas cosas que Dios le había dicho que hiciera. Pero ese es otro tema, que creo que sería otro mensaje. ¿Ok? Pero esto es bien importante, porque Dios nos va a dar la sabiduría cuando se la pidamos, ¿verdad? Pero tenemos que estar dispuestos a hacer lo que nos dice. Y ahí es donde está la sabiduría, hermanos. En vivir lo que Dios nos enseña. Entonces, si seguimos con esa historia, Salomón recibió el corazón sabio y entendido por parte de Dios. Y vamos a ver el verso 12. El verso 12 dice: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Le dice Dios a Salomón: he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Hermanos, qué tremendo de lo que estaba Dios diciendo acerca de él, de esa sabiduría. Imagínense gobernar un pueblo y cuando se le presentaba a la gente, Dios le había dado la sabiduría y él tenía la respuesta para esa situación, la respuesta correcta para una necesidad, el consejo sabio para una persona. Necesitamos sabiduría. Dios también nos ha puesto, hermanos, para ayudar a los demás y para dar un consejo, y necesitamos tener la sabiduría de Dios para poder dar el consejo correcto de acuerdo a Dios y a su palabra. Y esto es una responsabilidad muy grande que tenemos como hijos de Dios. Amén. Y Dios se lo da, Dios se lo concede. Pero dependía de Salomón el aplicar esa sabiduría a todas las áreas de su vida. Dependía de él, hermanos, porque la sabiduría es tanto el discernimiento para saber lo que es mejor, como la fuerza de carácter para actuar sobre ese conocimiento. ¿Quieres que lo repitan? ¿Están conmigo aquí? Ok. La sabiduría es tanto el discernimiento para saber lo que es mejor, como la fuerza de carácter para actuar sobre ese conocimiento. Porque podemos sabernos la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay gente que la ha leído todos los años de su vida. Pero quiero decirte una cosa. Aquí dice que es saber como la fuerza de carácter para actuar sobre ese conocimiento. Y está hablando aquí que podemos tal vez tener todo el conocimiento de la palabra, pero si no la vivimos, hermanos, no sirve para nada. No sirve. Nos vamos a equivocar, vamos a fallar, no va a haber buenos resultados, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante, tener la fuerza de carácter para actuar como
sobre ese conocimiento. Entonces era muy importante: Salomón, aquí está, te estoy dando lo que me estás pidiendo, te estoy dando esa sabiduría, pero ¿sabes qué? La tienes que obedecer. Tienes que obedecer lo que yo te digo. Tienes que obedecer mi palabra. Entonces vendrán ahí la bendición y vas a ver los resultados sobre tu pueblo, sobre tu casa, sobre una nación, sobre el mundo entero. Lo vamos a ver cuando un hombre y una mujer actúan sabiamente. Amén. Amén. Ahora, gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, yo estoy aquí con temor y temblor porque de verdad Dios me habla a mí primero y empieza ahí le digo, escudriñame, oh Dios, y cuando digo escudriñame, Señor, empieza a suceder cosas y me doy cuenta de que en muchas cosas me falta sabiduría. Todos necesitamos la sabiduría, y gracias a Dios por su misericordia, por su gracia y su favor, que por eso estamos aquí hoy. Amén. Hay una anécdota, un suceso, y dice así, está muy interesante. Una fábrica pequeña situada en un pueblo tuvo que parar la producción porque se había roto una pieza esencial de la maquinaria. Nadie podía hacerla funcionar. Finalmente decidieron contratar los servicios de un profesional. Este observó la situación un momento, luego tomó un martillo, golpeó suavemente la máquina en un determinado lugar. La máquina comenzó a funcionar nuevamente como si nada hubiera sucedido. Cuando el experto les hizo llegar la factura por sus servicios, por 2,000 pesos, el supervisor de la planta puso el grito en el cielo y exigió que se le detallara cada componente del importe final. La nueva factura decía: por golpear la máquina, 20 pesos. Por saber dónde golpear, 1,980 pesos. Amén. ¿Cierto o no? Así es. Eso es sabiduría. No es nada más aprender algo, porque necesitamos saber por dónde darle, ¿verdad? Necesitamos saber exactamente dónde vamos a caminar y lo que es lo que vamos a hacer. Entonces la sabiduría es la capacidad de tomar la información correcta y saber ponerla en práctica para vivir una vida triunfadora que agrade a Dios. Eso es sabiduría. Si quieres tener conocimiento, estudia la palabra de Dios. Si quieres ser sabio, aplica tal conocimiento a tu vida. Amén. Eso es. Hermanos, lo que importa no es cómo comenzamos la carrera, sino cómo la terminamos. Le voy a pedir a los músicos si me ayudan, por favor. Entonces tenemos que admitir nuestra necesidad diaria de Dios. Y así como Salomón, como este hombre, pidió sabiduría, también tenemos nosotros que pedir esa sabiduría, hermanos. Necesitamos a Dios cada día de nuestra vida, en todo momento y en toda situación. Y yo creo que esto sería un buen tiempo, primeramente, para reconocer que nos falta sabiduría. Claro que sí, fallamos, nos equivocamos, tomamos decisiones equivocadas, muchas veces sí, actuamos de manera equivocada, sí. Tenemos que ser sinceros. Salomón dijo: soy joven, no sé ni entrar ni salir, no sé cómo resolver esto. Tenemos que quitar el orgullo de nuestras vidas, porque el orgullo mata todo. El orgullo mata todo. Cuando somos orgullosos no podemos ayudar a otros. ¿Sabes por qué? Porque ese orgullo que hay en el corazón a veces se está contaminando lo demás, y contamina a los que están a tu lado, los contaminas.
no podemos ayudar a otras personas cuando somos orgullosos. Y ahí disfrazamos y buscamos las cosas, las tapamos así porque no, que nadie se dé cuenta que me equivoqué. Entonces, ¿cómo te ayudo? ¿No? Entonces Dios va a decir, oye, pues ¿cómo te ayudo? Si no reconoces que estuviste mal, si no reconoces que estás tomando malas decisiones, Dios dice, ¿cómo te ayudo, hijito? ¿Sí? Tenemos que reconocerlo y así poder ayudar a otros. Y pedirle a Dios sabiduría. Necesito sabiduría, Señor, para ser una mejor esposa, ¿verdad? Está muy serio mi esposo aquí. Sí, necesito más sabiduría, claro que sí. Necesito más sabiduría, Señor, para ser una mejor madre. Porque a veces sí la he regado, sí, he fallado. Necesito sabiduría, Señor, porque estoy en un trabajo tan importante que no quiero perder. Y necesito sabiduría para seguir en este trabajo. ¿A alguien le pasa eso? Porque ahorita las cosas están muy difíciles. Queremos gente experta. Así como esta anécdota. Saber dónde le van a golpear. Necesitamos sabiduría. Señor, las finanzas están cambiando. Ya no estoy recibiendo el mismo sueldo del año pasado. Necesito sabiduría, que tú me ayudes. ¿Cómo puedo administrar esto que tengo? Porque soy responsable. Porque soy el proveedor. ¿Saben qué, familia? Vamos a sentarnos todos juntos y vamos a platicar. Así están las cosas. Ay, papá, no, fíjate, es que quiero un iPad como mi amigo. Disculpa, mijito, ahorita no hay para iPads. Pero ¿sabes qué? Hay papás que se están matando el día, las 24 horas del día, trabajando para comprar un iPad a sus hijos. Y ni siquiera puede estar en la casa, ni comer con ellos, porque el niño le pidió un iPad. ¿Necesitarás un iPad verdaderamente? Necesitarás algunas cosas que dice. ¿Saben qué, familia? Nos vamos a sentar, vamos a platicar, que Dios nos hable. Y empezando por el varón, amén. Varón, padre de familia, tú eres responsable, tú eres el proveedor. Tú tienes que buscar la sabiduría de Dios y sentarte con tus hijos, con tu familia, y decir, las cosas están así y vamos a organizarnos, vamos a hacer cuentas. ¿Por qué? Porque está la situación difícil. Y de las decisiones que tomes ahorita va a afectar los meses que vienen. Claro que sí. Si tú lees la palabra del Señor, hay tantas historias que Dios detuvo a una persona para no hacer una cosa. Que Dios le dijo a José, ¿sabes qué? Llena las bodegas de esto, porque viene hambre. Lee la palabra, hay tantas historias. Es la sabiduría, aplicar lo que Dios nos habla y nos dice y ponerlo en práctica, vivirlo. Y ahí vamos a ver los resultados y las bendiciones que Dios tiene. Ahora, quiero decirte una cosa, si tú lo sigues leyendo después, porque no lo voy a leer ahorita, pero dice la palabra de Dios que aún también le dio otras cosas a Salomón que no le pidió, pero dice, aún cuando no me las pediste te las voy a dar. Y le dio riquezas, ¿sí? Le dio otras cosas, dice que le dio gloria. Sí se las dio. Por eso dice Dios en su palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, ¿y qué? Y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero tenemos que buscar primeramente a Dios, hermanos.
y la sabiduría de Dios, y Dios te va a dar lo demás. Dios te va a bendecir. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a sus hijos. Amén. Pero primeramente, cuando Dios te hable en sueños y te diga: hijo, pide lo que quieras que yo te dé. Por eso empecé con esta frase: Salomón se enfrentó con la elección de su vida. ¿Qué hubiera pasado si Salomón hubiera dicho: Señor, quiero riquezas, quiero un enorme reino, quiero un gran palacio? ¿Qué hubiera pensado Dios de Salomón? Todavía tengo esa pregunta porque no he contestado todavía esa pregunta, pero ¿qué hubiera hecho Dios si le hubiera dado el palacio, las riquezas, el dinero? O le hubiera dicho Dios: ¿sabes qué, Salomón? Con eso que tú me estás pidiendo no me sirves como rey. No sé qué, no me he contestado esto, pero fue muy interesante la actitud de Salomón, y creo que tuvo que ver la enseñanza de su padre, porque el rey David vivió muchas cosas que Salomón pudo haber visto en su vida, pero el rey David aprendió muchas cosas de sus fallas, aprendió muchas cosas de lo que hizo mal en su vida, y seguramente David le enseñó muchas cosas a su hijo Salomón. Y yo me ponía a pensar: Salomón pidió sabiduría porque tal vez tuvo un padre que le enseñó a buscar a Dios primeramente, antes que todas las cosas. Hay tanto que escudriñar en esta escritura, hermanos. Léelo. Pero vamos a ponernos de pie y vamos allí a estar delante del Señor mientras está la música, dejando que el Señor te esté hablando. Deja que el Señor si te habló el Señor en lo que haya sido, ahí derrama tu corazón, ponlo delante de Dios y dile: reconozco, Señor, cierra tus ojos, que me falta sabiduría. Por eso vengo a tu presencia pidiendo que tú me des la sabiduría que viene de ti. Reconoce tu fragilidad, reconoce tu debilidad, reconoce tus fallas. Y nos queremos presentar delante de ti, Señor, con un corazón humilde. Con un corazón humilde delante de ti, porque necesitamos de esa fuente de la sabiduría que viene de ti, esa fuente de sabiduría que solo tú puedes darnos, Señor Jesucristo. Te necesitamos, Señor, y pídele perdón al Señor por la necedad, por el orgullo, tal vez por la jactancia, o porque crees que tienes todas las respuestas, porque así no te va a poder ayudar Dios. Con necedades, con orgullo, con jactancia, Dios no nos puede ayudar. Necesitamos pedir perdón por estas cosas y decir: Señor, te necesito. Quiero ser una mujer sabia, quiero ser un hombre sabio. No quiero gloriarme en mi propia sabiduría, sino que me glorío en conocerte, en entenderte, porque tú eres mi Señor. Porque tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. Y reconocemos, Dios, esta mañana que te necesitamos, Dios. Que caiga el poder de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Límpianos, Señor. Lávanos, Señor. Límpianos, Señor, de todo lo que estorba en nuestras vidas, del orgullo y la jactancia, Señor.
Quita, Señor, quita lo que estorba. Te necesitamos, Señor. Levanta tus manos y dile: te necesito, Señor. Necesito sabiduría, Señor, porque he fallado, porque la he regado, porque he tomado malas decisiones, Señor, porque he fallado como esposo, como esposa, como padre, como madre. No he sido la persona que tú quieres que sea. Necesito tu presencia, Señor. Necesito la sabiduría que viene de ti, Señor. Te necesito, Señor. Rompe las barreras, quita, Señor, las cosas que nos estorban en nuestros pensamientos. Fortaleza, Señor, que tienen que ser, que tienen que caer, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de tu presencia, Señor. Necesitamos sabiduría que viene de ti, Señor, porque tú eres la fuente de agua viva, la fuente de sabiduría. La necesitamos, Señor, para gobernar una nación, para gobernar una familia, para tener, Señor, esas responsabilidades que nos has dado. Necesitamos sabiduría. Necesitamos, Señor, que esta nación, Señor, sea gobernada por el poder de tu presencia, por el poder de tu Espíritu Santo, que sea derramada sobre tu pueblo, Señor. Y se ha levantado tu pueblo, hombres y mujeres llenos de sabiduría, Señor, para gobernar una nación, Señor, para hacer un impacto en este mundo, Señor, para ir y predicar tu palabra, para ir y hacer discípulos, Señor. Danos de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, yo creo que es tan importante que podamos decirle: Señor, realmente necesito sabiduría. Muchos nos encontramos, bueno, son pocos los que nos encuentran en situaciones que no esperábamos, ¿no es cierto? Situaciones que no esperábamos. Este año nadie se lo esperaba como está. Pero sabes una cosa, en medio de todo esto es un reto para agarrarnos de Dios. Y como decía mi esposa ahorita: Señor, ayúdame, dame sabiduría de lo alto, Señor. Te necesito, Dios. ¿Cuántos realmente tienen ese sentir en el corazón? Te necesito, Dios. Y para cada decisión, para cada situación, lo único que te puedo decir es que si Dios está contigo, Él te va a ayudar. Si Dios está contigo, Él te va a proveer sabiduría. Él te va a dar las respuestas para hacer las cosas que necesitas. Y como dice aquí, no solamente el conocimiento, pero la fuerza de carácter para que tú puedas hacer lo que Dios quiere. ¿Cuánto dice: lléname, Señor? Levanta tus manos y dice: Señor, lléname en esta hora, Señor. Llena mi vida. Necesito tu presencia. Necesito no solo el conocimiento, pero la fuerza de carácter, Señor. La fuerza de carácter para hacer lo que es correcto. Señor, ayúdanos. Llénanos con tu presencia. Llénanos con tu presencia. Ven y toma nuestras vidas en este momento y ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor en esta hora? Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén. Cierren todos sus ojos, por favor. Cierren sus ojos un momentito y vamos a orar. Yo quiero saber si hay alguna persona que por primera vez hoy está aquí. Levanta tu mano si es la primera vez que estás aquí. ¿Hay alguna persona? Gracias. ¿Hay alguien más? Sí, estoy viendo sus manos. Si tú estás aquí por primera vez, no es casualidad. Quizá tú estás viendo este mensaje ahí en casa, pero quiero invitarte a abrir tu corazón a Dios y decirle: Señor, yo te necesito. Y quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo y digas: Señor Jesucristo, en este momento yo vengo a tu presencia. Señor, yo te necesito. Quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón. Gracias, Dios, porque tú quieres ayudarme y tú me amas. Jesús, yo creo en ti. Creo que tú eres el Salvador del mundo. Y hoy reconozco que soy un pecador que necesita de ti. Señor, perdóname de todos mis pecados. Hoy me arrepiento. Quiero tener una vida nueva. Quiero depender de ti. Yo hago a un lado el orgullo y hoy en humildad me acerco a ti para decirte: Dios, cambia mi vida.
te reconozco a ti como el Señor y el Salvador que tanto necesito. Ven a mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y si tú has hecho esta oración de corazón, Dios la ha escuchado. La persona que te ha invitado te va a ayudar para poder conocer más al Señor. Si tú has hecho esta oración ahí en tu lugar, en tu hogar, Dios te va a ayudar. Llámanos, nosotros te vamos a ayudar para poder buscar más y conocer al Señor. Dios tiene un propósito grande y Dios está buscando hombres y mujeres que dependen de Él, que dependen de Él, que dependen de su sabiduría. Es la sabiduría de Dios la que nos va a ayudar a salir en medio de cualquier situación. Así es que yo creo que Dios nos ha hablado esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos la sabiduría del Señor. Dar un aplauso más a Él. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.